en pequeños animales y servicio de emergencia e internación, también de la misma facultad. Especialista en clínica médica en pequeñas especies, también de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en emergentología y cuidados intensivos, Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Buenos Aires. Rotación en terapia intensiva en adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Disertante en diversos cursos y conferencias nacionales e internacionales, autor también de numerosas publicaciones, trabajos sobre emergencias y terapia intensiva en revistas veterinarias. Director médico de la Clínica Veterinaria Decibel, en Buenos Aires, Argentina. Vicedirector, capítulo veterinario Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Miembro REMIVET, y miembro de VEX, Veterinary Emergency and Critical Care Society. Reiterar que por favor los celulares estén en silencio. Si alguien tiene alguna duda, alguna intervención, esperar los últimos 10-15 minutos. Si no son suficientes, con mucho gusto las dudas, preguntas, comentarios los pueden subir a la página de REMIVET, www.remivedcolombia.com. ¿Sí? Así que nada. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá en la charla. Siempre los gatos como que nos interesan un poco, nos llaman la atención. ¿Se escucha bien? Bien, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué importancia de criterios diagnósticos de sepsis en gatos? Y la verdad que cuando uno se pone a investigar un poco los gatos, no hay mucho material, no hay nada de publicaciones respecto a ello. Y entonces lo interesante es cómo vamos a nosotros a reconocer que nuestro gato está en sepsis o que nuestro gato está en shock séptico. ¿Y por qué pasa eso? Porque todos ya sabemos la verdad de los gatos, ¿no? Los gatos tienen un alien adentro, nunca responden igual a los perros, y todo lo que tenemos pensado nosotros para los perros, no va a funcionar en los gatos. Por lo tanto, todos los gatos nos van a llegar de una forma parecida. Todos los gatos nos van a llegar en un estado hipodinámico descompensado. Y va a ser muy difícil entonces reconocer que ese gato puede estar séptico o en shock séptico. Y una cosa que sabemos cuando hablamos de sepsis es que es fundamental esto, implementar rápidamente un tratamiento, con lo cual es fundamental el reconocimiento. Pero si todos los gatos se parecen en su presentación clínica, eso nos complica un poco porque no podemos implementar rápidamente la fluidoterapia y los antibióticos. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar criterios clínicos que nos permitan identificar que el paciente gato puede estar séptico. Y de eso vamos a hablar un poco en la charla. ¿Qué criterios se utilizan para definir sepsis en gato? Hasta hace poco tiempo, y lo pongo todavía porque es una bibliografía nueva de línea, sigue figurando lo que es el SIRS, tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Se definía que los gatos sépticos que reunían dos o más de estos criterios de SIRS, es decir, una respuesta inflamatoria sistémica que era taquipnea, bradicardia o taquicardia, ahora vamos a ver por qué pasa eso, hipotermia o aumento o disminución de frecuencia de leucocitos, esos gatos se reunían dos o más de esos criterios, podríamos sospechar que ese paciente estaba séptico. O que estaba con una respuesta inflamatoria sistémica, que si eso se sumaba a un foco infeccioso sospechado o comprobado, nos cerraba que podía ser estar séptico. Pero se empezaron a hacer trabajos, este es un trabajo en humanos, fíjense, 1.200.000 pacientes, donde se empezó a ver o a cuestionar por qué son dos criterios de SIRS los que definían o que se tomaban en cuenta para sepsis y por qué no 3 o 2 o 1. Fíjense, por cada un criterio que se adiciona aumentaba 13% el aumento del riesgo de muerte. Por lo tanto, se empezó a decir por qué. Y se hicieron este trabajo muy importante, se empezó a ver cuando se tenían dos criterios de SIRS, si ese paciente estaba séptico, y había pacientes que tenían criterios de SIRS, pero eran 87.9%. Había un porcentaje de pacientes que se escapaban y nosotros no los tratábamos como sepsis y esos pacientes estaban sépticos. Si usábamos el SIRS. Entonces, Entonces les decía esto, había pacientes que nosotros no lo podíamos identificar con esto o nosotros lo tomábamos como que el paciente no reunía dos de estos criterios y quedaban afuera de nuestra definición de sepsis. Entonces, cuando empezó a verse que el requisito de reunir dos o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica excluía a 1 de cada 8 pacientes con infección e insuficiencia orgánica,
se dijo, bueno, estos criterios están dejando pacientes afuera que nosotros no estamos pudiendo diagnosticar e implementar un tratamiento como sepsis o shock séptico. Y entonces en el 2016 sale el consenso de sepsis 3, donde se define que es sepsis, y acá se cambia un poco los conceptos diciendo que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada de una respuesta desregulada del individuo hacia una infección. Se empieza a hablar ya de disfunción orgánica cuando hablamos de sepsis. Entonces un paciente que nosotros vamos a empezar a ver, porque ese paciente empieza a tener aumento de las bilirrubinas, empieza a tener aumento de las enzimas hepáticas, empieza a tener valores renales aumentados, empieza a signos de falla de órganos, disminución de las plaquetas, ese paciente yo voy a poder empezar a pensar que ese paciente está séptico. Y shock séptico se define cuando tenemos una disfunción orgánica asociada a persistencia de lactato mayor a 2 milimoles por litro a pesar de la fluidoterapia adecuada, o que son necesarios los vasopresores para mantener la presión arterial. Entonces estos son los criterios que se utilizan en medicina humana, como dijimos, sepsis sospechado comprobada, sumada a la falla de 2 o más órganos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Disfunciones respiratorias por el PAFI que nosotros usábamos para ver el grado de disfunción respiratoria que teníamos. Alteraciones en la escala de Glasgow, el estado de conciencia de ese paciente. Pacientes que tengan alteraciones de hipotensiones y necesiten vasopresores, aumento de las bilirrubinas, disminución de las plaquetas. Bueno, todos esos criterios son de sepsis. Incluso he reportado en veterinaria y en gatos casos de sepsis como consecuencia de la diseminación de una toxoplasmosis, con lo cual no siempre busquemos solamente un agente bacteriano como causante de la sepsis. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que vamos a usar criterios de falla de órgano. Y si vemos todos estos criterios, algunos son clínicos, pero otros van a ser criterios de laboratorio. Por lo tanto, si nosotros tenemos que esperar el resultado del laboratorio, sobre todo en veterinaria, que muchas veces nos demoran mucho, estaríamos implementando en forma tardía posiblemente un tratamiento médico. Y entonces salió lo que se llama Quick SOFA, que es algo rápido para hacer a la cabecera del paciente, ni bien nos llega, donde nosotros vamos a identificar solo 3 parámetros. Vamos a tratar de ver si el paciente tiene 2 de estos 3 parámetros para pensar que ese paciente puede estar séptico. Alteración del nivel de conciencia, escala de Glasgow menor o igual a 13 puntos, hipotensión arterial y taquipnea. Entonces, si nuestro gato o nuestro paciente perro, no importa, para perros o gatos es lo mismo, nos llegue y reúne 2 de estos 3 criterios, podemos pensar entonces que nuestro paciente está séptico y empezar el tratamiento. Como ven, son bastante inclusivos. Muchos de los pacientes que tenemos, creo que la mayoría, van a tener criterios de sepsis. Porque ¿cuántos de los pacientes que tenemos tienen alterado el sensor, están taquipnéicos y están con hipotensión? Muchos de los que recibimos en emergencia. Pero la idea de esto es que nosotros no demoremos, que por ahí implementemos tratamientos aquellos que no están sépticos, pero si el paciente está séptico realmente nosotros no lo vamos a implementar el tratamiento. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, nosotros con esto ya tenemos una idea, pero decimos que nuestros gatos, cuando nos llega el gato, siempre nos llegan iguales, van a estar de la misma forma, y nosotros entonces vamos a empezar a pensar, ¿estará o no séptico nuestro gato? ¿Qué hago? ¿Le empiezo con antibiótico? ¿Empiezo el tratamiento o no lo empiezo? Y eso entonces es una duda. ¿Y por qué pasa eso? Porque dijimos que los gatos, cualquier tipo de shock del que se trate, se presentan así. Fase hipodinámica y descompensada. Los gatos siempre van a estar con esta triada. No van a tener un mecanismo compensadores que los van a mantener la presión arterial, no van a tener nada. Se presentan en esta. Sea shock séptico, sea shock cardiogénico, sea shock hipovolémico, siempre se va a presentar así. ¿Y por qué van a estar bradicárdicos? Si sabíamos que la bradicardia interfiere, entonces no es buena. ¿Por qué? Porque no tenemos ese mecanismo compensador de la taquicardia para mantener el gasto cardíaco. Y eso tiene que ver con que se sospecha que en los gatos la bradicardia y la hipotensión son consecuencia de la estimulación de apetites vagales en los nervios coronarios, eso genera la bradicardia. Y también que si hay activación excesiva de los vasoreceptores sinoaórticos, se inicia una excitación inmediata del vago tras la sobrecarga simpática inhibiendo, con lo cual predomina el tono vagal en los gatos. Entonces normalmente los gatos van a estar bradicardias. Y esa bradicardia que va a generar que el gasto cardíaco, habíamos dicho, que si nos cae la frecuencia cardíaca, cae el gasto cardíaco, disminuye. Con lo cual, si cae el gasto cardíaco a nivel periférico, vamos a tener hipotermia, porque no vamos a tener una buena perfusión periférica. Y para colmo, los gatos en condiciones de hipotermia pierden la respuesta vasocompensadora, no pueden hacer vasoconstricción, no responden a sus catecolaminas, tanto las endógenas como las exógenas. Entonces, si yo tengo un paciente que está hipotérmico,
y le estoy poniendo no la adrenalina y yo no mejoro esa temperatura, el paciente no va a responder. Por lo cual hace un círculo vicioso, con lo cual se van a vasodilatar, esto va a generar mayor hipotensión y es un círculo vicioso que si yo no intervengo rápidamente, el paciente se me va a morir. Entonces nosotros en los perros estamos acostumbrados a que vamos a tener una fase interdinámica, que el perro va a llegar con las mucosas congestivas y demás. Generalmente los gatos entonces no lo tenemos y los gatos van a llegar siempre con bradicardia habitualmente, hipotensión, hipotermia, pulso débil o no palpable, depresión y muerte si no se realiza rápidamente una terapia específica. Y los gatos llegan con esta alteración del sensorio. Sea yo hipovolémico, sea yo séptico, siempre van a estar igual. La hipotermia tiene que ser un objetivo, y bien empezamos el tratamiento con los gatos. Tenemos que levantar esa temperatura corporal porque dijimos que si no, no tienen respuesta a las catecolaminas, con lo cual no vamos a poder sacarlo de este nivel de shock en el que se encuentra el gato. Entonces, fíjense, por cada 1 grado que disminuye la temperatura corporal, el flujo sanguíneo cerebral disminuye un 7%. El gasto cardíaco también, porque no estoy queriendo compensar. Por lo cual el objetivo en estos pacientes va a ser levantar rápidamente la temperatura. ¿Cómo vamos a recalentarlo al paciente? Vamos, fluidos templados, podemos hacer lavajos peritoneales con fluidos templados, podemos hacer enemas de retención con fluidos templados. Entonces, en esos pacientes tenemos que levantar la temperatura. No es solamente poner una moneda térmica para que no pierda calor, tenemos que hacer que el gato gane calor como parte fundamental del tratamiento, y eso va a ser a través de métodos dando fluidos templados. Esto es importante, tenemos que hacer un recalentamiento activo hasta que logren la temperatura corporal de 37 grados y ahí vamos a frenar. ¿Y de cuánto tiempo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo vamos a hacer que el gato gane calor? Normalmente vamos a hacer aumentar la temperatura 1 grado por hora. Si lo hacemos más rápidamente, el gato se va a vasodilatar y se nos va a morir. Por lo tanto, 1 grado por hora es nuestro objetivo. Y entonces, bien, este es un modelo de shock séptico que se hizo en gatos, que se empezó a ver qué otros signos clínicos podemos encontrar en un gato. Y se vio que los signos respiratorios pueden ser bastante comunes. Podemos tener edemas pulmonares no cardiogénicos. Entonces, si me llega un gato y tiene signos respiratorios, ya puede ser otro signo. Porque se demostró que en la sepsis, una parte, fíjense, pacientes donde se hizo infusión de endotoxina para generar un modelo de shock séptico en gatos, se vio que estos gatos van a cursar con bradicardia, hipotermia, dolor abdominal y disfunción metabólica que incluían estos gatos hiperglucemia, hiperlactacidemia, disfunción orgánica temprana. Pero una cosa que es muy importante es que van a tener siempre algún grado de alteración a nivel pulmonar. Fíjense, lesión alveolar aguda, 6 de 6 gatos sépticos, donde hubo inflamación, hemorragia y necrosis por infusión de lipopolisacárido. Por lo tanto, las manifestaciones respiratorias en los gatos es bastante común. También vieron que había aumento de la permeabilidad vascular, por lo que vimos en la charla anterior, donde se barra el glicocálix y eso permite que aumente la permeabilidad de los endotelios y eso permite que se extravase líquido, disminuye la presión osmótica y va a haber hipoalbuminemia también. Y también hay disfunción miocárdica. Todas estas conclusiones se sacaron de este trabajo. Entonces el pulmón es un órgano diana, un órgano que va a ser afectado en un paciente séptico. Pero fíjense que salió este trabajo también donde se comparó qué era lo que se lesionaba primero, si el pulmón o el intestino. Y lo que se vio es que el pulmón, tiene cambios mucho más tardíos que el intestino, con lo cual se cree que el intestino sería un órgano primario del shock en el gato y entonces podría favorecer la translocación bacteriana en forma precoz. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos manifestaciones a nivel respiratorio o signos de shock séptico mucho más avanzadas, tenemos que pensar que ya empezó la translocación bacteriana, porque fíjense, afecta a todo lo que son las vellosidades. Dicen, en muestras tratadas con Escherichia coli mostraron una relación flecha negra, una retracción y una pérdida ocasional de vellosidades en comparación con los controles. Fíjense los controles, fíjense cómo están las vellosidades del intestino. Y también cambios importantes en la morfología mitocondrial a nivel del intestino. A nivel pulmonar eran mucho más tardíos, por lo tanto tenemos que pensar que estos gatos van a ser translocaciones bacterianas como una de las consecuencias de las sepsis inmediatas que vamos a tener. Lo mismo, bueno, la barrera epitelial pulmonar resistiría las lesiones al menos en una fase aguda de la sepsis bacteriémica grave. El ilion sería propenso al daño agudo.
Bien, entonces fíjense, el intestino es el motor de la disfunción orgánica de la sepsis. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar y tenemos que tratar de cubrirlo inmediatamente con antibióticos, sabiendo que va a haber translocación bacteriana y productos bacterianos que van a pasar a circulación y van a exacerbar más ese foco primario séptico que por ahí tenemos en otro lugar de la anatomía. ¿Qué otros signos clínicos vamos a poder o qué otros criterios vamos a poder utilizar en los gatos sépticos? Fíjense estudios de laboratorio donde se vio que la presencia de polimorfonucleares tóxicos puede ser un indicativo de que nuestro paciente gato está séptico. Los polimorfonucleares tóxicos en los gatos son bastante comunes si tenemos grado 1 o grado 2, pero cuando ya tenemos polimorfonucleares en grado 3 o 4, donde hay espumosidad y granulación tóxica, como vemos en esta cosa, o núcleos en anillo, entonces en esos casos son grados de neutrofilia tóxica bastante avanzados, grado 3 o 4, y eso se dio que eso pasa en los gatos que están sépticos. Entonces cuando nosotros tomamos una muestra de sangre de un paciente, lo mandamos al laboratorio y nos indican gran cantidad de neutrófilos tóxicos con degeneración, 3 o 4 muy degenerados, eso ya casi es para hacernos pensar que nuestro paciente casi seguramente está séptico. Y fíjense las causas de neutrófilos tóxicos: neumonía, sepsis, peritonitis, infección del tracto respiratorio superior. Entonces es importante que tengamos en cuenta los neutrófilos tóxicos en los gatos. ¿Qué otros cambios de laboratorio podemos tener? Anemia. Generalmente vamos a tener anemia en casi todos los gatos, con neutrófilos en banda, como vimos. Hipoalbuminemia. El 80 al 100% de los gatos van a estar hipoalbuminémicos. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay aumento de la permeabilidad, se traslocan las albúminas hacia el intersticio, pero a su vez también el hígado va a hacer un switch para producir proteínas de fase aguda, con lo cual se deprime también la producción de albúmina por el hígado, y entonces el 80 al 100% de los gatos van a estar hipoalbuminémicos. Hipocalcemia, y esto creo que es uno de los principales datos de los que nos tenemos que valer. Fíjense, 89% de los gatos en el diagnóstico están hipocalcémicos y 93% durante la hospitalización. Entonces la hipocalcemia es un signo bastante importante. Lo que nosotros vemos en la clínica es que nos llega un gato séptico y si nosotros empezamos a ver que el calcio empieza a bajar, eso es un signo de muy mal pronóstico. Entonces cuando nos llega un gato y nosotros vemos hipocalcemia, siempre buscamos un foco infeccioso por la duda, un foco séptico, porque la hipocalcemia se asocia mucho a este caso de sepsis en los gatos. Hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia también es bastante común en los gatos sépticos y hoy por hoy se cree que puede ser en un futuro una de las cosas que podemos utilizar para diagnosticar sepsis en gato. Hay dos causas que pasan acá. El hígado está inflamado, comprime unos canalículos que van a ser los canalículos de Hennig, que van a no permitir que drene la bilis, con lo cual va a aumentar la bilis en sangre. Y por otro lado no hay una glucuronización en el hígado de shock, una buena glucuronización de la bilirrubina, con lo cual empieza a aumentar en sangre, y entonces la hiperbilirrubinemia se ve que es bastante común en los gatos, el 60% de los gatos la tienen. Hipoglucemia, hipocloremia y la hiponatremia. Entonces tengamos en cuenta estos signos, porque todos los gatos van a llegar parecidos, todos se van a aparecer en la presentación clínica. Pero si yo sé que tengo que mirar si hay neutrofilos tóxicos, si yo sé que tengo que mirar si las bilirrubinas están altas y si el calcio está bajo, entonces ya podemos tener algunos signos clínicos más. Trabajo donde se mostró entonces que el calcio ionizado aumenta, en un primer momento está alto, pero después empieza a disminuir conforme la sepsis empieza a avanzar, el paciente empieza a estar cada vez más comprometido. Y la hipocalcemia, fíjense, se relacionó. Pacientes que hacían hipocalcemia tienen mayor cantidad de días de internación, mayor requerimiento de terapia vasopresora, 9 versus 0, o sea, mucho más requieren vasopresores. Coagulopatías y necesidad de recibir transfusiones, 32 versus 1, con lo cual es un indicador bastante confiable para la hipocalcemia de que el paciente puede estar séptico. Entonces, la hipocalcemia es más frecuente en gatos con peritonitis séptica que descritos anteriormente. El fracaso de normalizar ese calcio durante la hospitalización puede ser un indicador de pronóstico negativo. Antes de venir me tuve un gato que teníamos en ventilación mecánica por una neumonía y ese gato entró con 1,02 de calcio. Al otro día tenía 0,82, a la noche tenía 0,68, al otro día a la madrugada tenía 0,32 y se murió con 0,16. No pudimos frenar la sepsis y el shock séptico que tenía ese gato y el calcio se fue bajando así muy rápidamente. En el transcurso de un día, el calcio de 1,02, que era bajo pero casi normal, se nos fue a 0,16. Por lo tanto, la hipocalcemia es un signo que lo vemos bastante común.
Otro trabajo que salió de signos clínicos y de laboratorio que yo voy a poder ver, entonces se dividió los gatos por CIRS. Y esto es lo que yo les decía, se sigue utilizando en veterinaria para tratar de ver si los pacientes están sépticos, criterios de CIRS. Noviembre del 2017, cuando dijimos que a partir del 2016 ya se vio que el CIRS no tenía tanta sensibilidad y especificidad como el SOFA. Pero bueno, en estos pacientes se los dividió, eran 33 gatos con sepsis y 30 con sanos, y lo que empezó a ver si reunían estos criterios de CIRS, entonces se los trató de ver cuáles eran los signos clínicos que presentaban aquellos que tenían 2 o más criterios de CIRS como para tratar como sépticos. Entonces, nuevamente, bradicardia, hipotermia, taquipnea, son los mismos signos clínicos que ya habíamos hablado. Taquipnea 65% de los casos, hipotermia 45%, bradicardia 16%. 6% tenía taquicardia, el resto estaba normal. Por eso dijimos, normalmente van a estar con frecuencias cardíacas normales o bradicárdicos habitualmente. Con respecto a los signos de laboratorio, neutrófilos tóxicos con desvío a la izquierda, linfopenia, anemia, 29% de los casos va a estar con una anemia no regenerativa. Esto tiene que ver con una baja producción de glóbulos rojos a nivel de la médula, pero también tiene que ver con que hay mayor hemólisis y muchas cosas que pasan en la sepsis que hacen que estos pacientes estén anémicos. Y la trombocitopenia también, 35% de los pacientes van a tener trombocitopenia, por eso estos pacientes en una fase tardía disminuyen los factores de coagulación y empiezan a disminuir las plaquetas y muchas veces terminan con coagulación intravascular diseminada, porque hay agotamiento de los factores de coagulación y de las plaquetas que se consumen. Nuevamente lo mismo que dijimos, hipoproteinemia, hipocloremia, hipocalcemia, o sea, todos los trabajos más o menos coinciden en los mismos signos clínicos que estábamos hablando. Biomarcadores, en humanos se buscan biomarcadores siempre de todo. La creatinina es un biomarcador de función renal. Entonces, en la medida que yo tengo un biomarcador que empieza a aumentar en sangre y que sea indicativo de que puedo tener un proceso séptico, es lo que se está buscando, algo precoz. En humanos se utiliza la procalcitonina, en veterinaria se vio que no correlaciona tan bien con la medicina humana como biomarcador precoz de sepsis, y entonces se fue con las proteínas de fase aguda, es lo que se está investigando. ¿Por qué? Porque se vio que cuando hay una reacción inflamatoria se liberan citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 6. Esas van a actuar sobre el hipotálamo y van a generar fiebre en los pacientes habitualmente, pero también van a actuar en el hígado, y lo que yo les decía, va a disminuir la producción de albúmina. ¿Por qué? Porque van a aumentar la producción, la síntesis y la modulación de proteínas de fase aguda. Esas proteínas de fase aguda principalmente van a ser el amiloide sérico tipo A y la glicoproteína ácida A1. Son 2 proteínas de fase aguda que hoy se va a empezar a ver, o se está tratando de empezar a buscarlas rápidamente cuando tenemos un paciente que nos llega, como dijimos, con un cuadro de alteración del sensorio, o signos que pueden ser de sepsis. Podrían medir una proteína reactiva, o poder medir un amiloide sérico, o poder medir una glicoproteína ácida y decir, bueno, este paciente puede estar séptico porque cumple criterios de CIRS, y a su vez tiene también proteínas de fase aguda que son indicativas de esa. Fíjense, actúa sobre la médula ósea, estas proteínas, estas citoquinas proinflamatorias llevando a leucocitosis. Entonces todas las alteraciones que se producen son responsables de estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, como les dije, vamos a buscar esas citoquinas proinflamatorias, y se buscaron en perros y en gatos a ver cómo responden. Y los gatos en sepsis tienen un aumento significativo del factor de necrosis tumoral, tienen un aumento significativo también de los niveles de interleuquina 6. Entonces, la actividad de la interleuquina 1 beta y de la interleuquina 6 en plasma podría llegar a ser como biomarcador pronóstico en gatos. Por lo tanto, se está investigando, todavía no está tan en exposición, pero se están buscando estos biomarcadores de sepsis en gato para poder identificarlo. Otra cosa, dijimos, los amiloides sérico tipo A era otra proteína de fase aguda, y entonces empezaron a salir varios trabajos donde se trata de ver si este amiloide sérico tipo A está aumentado en sangre, en qué valor, y se vio que, como dijimos, es una proteína de fase aguda, responde a una respuesta inflamatoria sistémica, no necesariamente siempre a sepsis. Por ejemplo, 175 gatos con enfermedades neoplásicas, enfermedades inflamatorias, otras enfermedades, en eso se vio que aumentaban. Los gatos se vieron en 2 grupos según la concentración de amiloide sérico A, y se valoran las diferencias en la supervivencia. Se vio que aquellos que tenían valor de amiloide sérico mayor a 0,82 se correlacionaban con mayor mortalidad.
Otro trabajo donde se empezó a ver también los valores de amiloide sérico para ver si podía ser un indicador de reacción inflamatoria y de sepsis. Se está buscando qué valor es el valor de corte para decir, por encima de este valor, seguro que está séptico, porque sabemos que va a estar inflamado. Pero causas de respuesta inflamatoria sistémica tenemos muchas. Cualquier enfermedad metabólica, cualquier enfermedad, como dijimos acá, un paciente que tenga neoplasias, un paciente que tenga un shock hipovolémico puede también tener una proteína de fase aguda rápido circulante. Entonces se evaluó el amiloide sérico como marcador de inflamación. Valores de amiloide sérico por arriba de 81 para discriminar gatos sépticos fue solo moderado. Área bajo la curva de 0,76. Para que se den una idea, el área bajo la curva, cuando lean esto, un área bajo la curva de 0,5 indica que la prueba es totalmente inútil, no sirve para nada. Un área bajo la curva de 1 dice que la prueba es perfecta. Entonces fíjense que acá estaríamos en algo más bien moderado en cuanto a sensibilidad y especificidad. Los gatos, obviamente, gatos con varias enfermedades tenían valores de amiloide sérico bastante altos, mientras que los que estaban normales eran mucho más bajos. Entonces se está buscando si esto podría ser un biomarcador de sepsis. Y en este trabajo también se vio que había otras cosas que se podían tomar. Lo que les digo, el valor del amiloide sérico estaba aumentado en los pacientes sépticos, pero las bilirrubinas estaban aumentadas. Por eso yo les decía que las bilirrubinas que nosotros las podemos medir y las mandamos habitualmente en nuestros controles de sangre, si está alta, es un indicador más de que ese paciente puede estar séptico. Y también los leucocitos estaban mucho más altos, habitualmente están aumentados en los pacientes sépticos. Entonces el potencial pronóstico de bilirrubina sérica, la sepsis, parece ser algo prometedor. ¿Cuáles van a ser las principales causas de sepsis en los gatos? Piotórax 24% y peritonitis séptica son las dos principales causas de sepsis en gatos. Entonces, el piotórax siempre deberíamos tratar de fijarlo si nuestro paciente tiene un foco infeccioso en el tórax o a nivel abdominal. Los piotórax tienen una edad media de 3 a 6 años, bueno, ya vamos a ver cómo son los signos clínicos, eso ya lo sabemos. Entonces tenemos que buscar si nuestro paciente puede tener una colecta séptica en ese punto. Una cosa importante que dijimos, que nuestros pacientes sean colectas en el espacio pleural, que tengamos un piotórax, que tengamos una peritonitis séptica o donde la tengamos, fundamental siempre antes de empezar la terapia con antibióticos tomar muestras para cultivo, y deberíamos cultivar todos los focos sospechosos de infección. Incluso sería ideal si podemos hacer hemocultivos, y los hemocultivos deberíamos tomarlos siempre que mandemos hemocultivos se toma una muestra con 1 hora de diferencia. En este caso dijimos que tenemos que implementar rápidamente el tratamiento antibiótico, entonces lo que podemos hacer es tomar 2 muestras de 2 miembros distintos, como para mandar algo más representativo. Y una vez que mandamos las muestras para cultivos, deberíamos iniciar rápidamente el tratamiento con antibióticos. Buscando un poco en la bibliografía qué es lo que recomiendan, hay trabajos que dicen que la polipixina B podría actuar sobre gram negativos y deberíamos incorporarlos en los tratamientos antibióticos. ¿Por qué? Porque hubieron modelos de endotoxemia felina donde disminuyen el factor de necrosis tumoral la polipixina B, por lo tanto podría, además de actuar como antibiótico sobre los gram negativos, podría disminuir la reacción inflamatoria en estos pacientes, con lo cual podríamos mejorar un poco el pronóstico. Fíjense, contra gram positivos empezamos con un antibiótico bastante común, la amoxicilina clavulana y ampicilina. Y si sumamos contra anaerobios podemos utilizar metronidazol o clindamicina. Son antibióticos bastante comunes los que vamos a usar al comienzo. Esto es lo que decía, el nivel de evaluación de antiendotoxina, la polipixina B, que se vio que también disminuye la producción del factor de necrosis tumoral. Bien, ¿qué pasa en esos pacientes que nosotros empezamos el tratamiento antibiótico y el paciente sigue deteriorándose? Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es escalar, hacer tirar alguna bomba, algún antibiótico mucho más fuerte. Yo esto lo hablaba porque siempre uno tiene, como veterinario, que siempre nos enseñaron hay que ir escalando en los antibióticos. Entonces yo lo hablaba con Anand, que es quien escribió para la campaña Sobreviviendo la sepsis en humano, y le digo, nosotros tenemos el problema que los cultivos nos demoran mucho tiempo, y nosotros tenemos el problema de que a veces no podemos ir escalando porque los animales se nos mueren antes. Entonces yo le digo, yo lo que hago personalmente es tirarle lo que tengo de bomba, que es el imipenem o el meropenem. Y me dice, perfecto, porque no podemos esperar, porque no tenés tiempo en la sepsis. Entonces, vemos un protocolo antibiótico, si nosotros vemos que el paciente se nos sigue deteriorando, que el paciente empieza a aumentar las bilirrubinas, que el paciente empieza a alterarse más el sensorio, que empieza a estar más taquipneico, que mirándolo con el eco pulmonar empiezo a ver que hay signos de distrés respiratorio, cualquier cosa que me esté diciendo
les está afectando algo más, yo lo que hago siempre es cambiar el antibiótico a alguna de estas dos bombas. Y la verdad que muchas veces con la clínica y cambiando el antibiótico logramos sacar adelante a nuestros pacientes. Entonces, eso yo lo pongo como una recomendación, por ahí no sé si no lo hablé con el grupo, a ver si están todos de acuerdo, pero habitualmente lo hacemos nosotros en la clínica, en la práctica, y esto funciona. Está demostrado también en veterinaria el impacto positivo de administrar rápidamente antibióticos en nuestros pacientes. Una cosa importante, como dijimos, el piotórax es una de las principales causas de sepsis en gato. Implementar lavajes pleurales cuando colocamos los tubos de tórax. Eso es fundamental, y que una vez que retiremos el tubo de toracostomía, porque el piotórax resolvió, deberíamos seguir administrando antibióticos. Fíjense, los antibióticos deben continuarse durante 6 semanas después de extraído el tubo torácico, a menos que se haya identificado actinomyces o nocardia en la citología o en el cultivo, en cuyo caso la terapia con antibióticos está indicada durante un total de 4 meses. Fíjense cuánto tiempo vamos a continuarlo. No es saco el tubo y descontinuo los antibióticos, porque obviamente va a volver a recaer. Entonces tengamos en cuenta esto de cómo vamos a seguir con los antibióticos. Segunda causa, habíamos dicho la peritonitis séptica. ¿Y cómo la vamos a reconocer? Fíjense, yo siempre pensé que los gatos con peritonitis séptica iban a tener un dolor abdominal absoluto. Y fíjense, solamente el 62% de los gatos manifiestan dolor a la palpación abdominal por una peritonitis séptica. Con lo cual no es un signo clínico que siempre va a estar presente. Entonces, ¿qué podemos hacer si yo sospecho que en esta gata peritonitis séptica, Yopun se sacó esto, obviamente, eso es una peritonitis séptica, pero a veces tenemos un líquido libre que no tiene las características típicas de la peritonitis séptica y tenemos duda? Lo que podemos hacer es medir glucosa en ese líquido abdominal y sangre, y si nosotros tenemos una diferencia mayor a 20 miligramos por decilitro entre la que tenemos en el líquido y la sistémica, o sea, mucho más baja, mayor a 20 miligramos por decilitro en el abdomen respecto a la que está en sangre, eso es bastante patognomónico de que nuestro paciente va a estar con una peritonitis séptica. 100% de especificidad y 86% de sensibilidad en gatos, en perros correlaciona mucho mayor. Y con respecto al lactato también se puede usar, pero eso más bien para perros, en gatos se vio que no correlaciona bien, pero la diferencia de lactato líquido abdominal versus lactato en sangre mayor a 2 milimoles por litro, 100% de sensibilidad y 100% de especificidad para el diagnóstico de función peritoneal séptica en gatos. Entonces, son pruebas sencillas que nosotros en la clínica podemos hacer y podemos empezar a implementar el tratamiento. Como estuvimos viendo, entonces tenemos que hacer signos clínicos chiquitos que nos puedan hacer pensar que mi paciente puede estar séptico. Poco este caso siempre, por ahí no es un caso tan espectacular, pero un caso que recibí, donde recibimos el gato que está en shock. Este gato está en shock hipotérmico. Todos los gatos se presentan así, shock de cualquier tipo. Este gato, nosotros haciendo las preguntas, la del dueño nos dice, no, hasta ayer estaba bien, sino que siempre nos dice lo mismo. Y dice, salió y lo encontramos tirado en el patio de esta forma. Preguntando un poco mejor, dice, está dando de mamar, es una gata, tuvo cachorritos hace 3 días. Si nosotros pensamos en esta gata que nos llega en esta forma, medimos el calcio, que nos dio bajo, podríamos pensar que esta era una hipocalcemia postparto y tratarlo con calcio. Pero sabiendo que los neutrófilos tóxicos se hacían a sepsis en gatos, sabiendo que las albúminas van a estar bajas, que dijimos eso no pueden ser signos de sepsis, en esta gata lo que hicimos fue buscarle el foco infeccioso, y esta gata tenía un cachorro muerto en el abdomen. Por tanto, entonces, esos signos clínicos de gatos tengámoslos en cuenta, porque muchas veces nos van a poder dar una idea de que busquemos algo más porque este gato puede estar séptico. En el shock séptico vamos a encontrar todas estas características. Van a tener fallo en las tuberías, se vasodilatan estos gatos, van a tener fallo de bomba, ¿sí? Tienen disfunción miocárdica, disfunción sistodiastólica. Vamos a tener pérdida de líquido, dijimos que hay extravasación de líquido, va a estar aumentado el lactato. Entonces en estos pacientes vamos a tener que implementar rápidamente un tratamiento médico. Como recomendación, lo que sale en los libros es que dentro de las 3 primeras horas deberíamos chequear lactato, tomar muestras para cultivo y administrar antibióticos. Idealmente antes de la primera hora ya deberíamos administrar antibióticos. Y dentro de las 6 horas, si el paciente no responde o sigue hipotenso, deberíamos administrar vasopresores, revalorar el estatus del volumen y rechequear lactato. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la terapia antimicrobiana apropiada y el control del foco infeccioso son esenciales para la recuperación en la sepsis. En tanto nosotros no removamos el foco infeccioso, no lo identifiquemos y lo removamos, ese paciente no va a salir adelante. Entonces vamos a tener objetivos, tanto en los gatos como en los perros, que vamos a tener que cumplir
cumplir, terapia guiada por metas, donde vamos a poner muchos de estos, lactato, presión venosa central, presión arterial media, como objetivos de reanimación. Sabemos que la presión arterial es un objetivo, porque dijimos que es necesaria para mantener una presión arterial media para asegurarnos que funcionan los tejidos. Entonces tenemos que tomar presión arterial por diferentes métodos, cualquiera podemos utilizar, pero si no tengo ninguno, hay trabajos que muestran que la palpación en los gatos, si yo palpo pulso metatarsiano ausente o si no palpo pulso, metatarsiano, correlaciona con hipotensión en los gatos en un 84% de los casos. Por lo tanto, yo puedo con la palpación identificar si el paciente tiene pulso o no y eso correlaciona muy bien con lo que es la presión arterial sistólica. Otra cosa que se puede hacer o que recomiendan a veces en la campaña es la presión venosa central. Estos, son fotos de perros, pero no tenía ninguna gato. Es colocar un catéter central y medir la presión venosa central. Y eso se decía que podía correlacionar con la presión de llenado que teníamos en el atrio derecho o con el retorno venoso. Entonces, la presión venosa central es la presión medida en una vena del territorio de la vena cava superior o en la aurícula derecha. Pero lo que se ve, fíjense, no solamente depende del volumen, depende de la función cardíaca y del retorno venoso. Por lo tanto, entonces, medir la presión venosa central puede tener muchos errores, como vemos acá. Está influenciada por muchas cosas. Un aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la presión venosa central y no necesariamente va a hacer que el paciente no necesite volumen. Como ven acá, muchas son las causas de aumento de la PVC que no me voy a detener. Pero lo que se vio que cuando hay correlación directa es cuando yo doy algo y pasa algo en el mismo sentido y en la misma cantidad. Cuando se vio con la presión venosa central y se daba volumen, se vio que no había correlación con modificación en el valor del retorno venoso. Entonces se dijo, bueno, la presión venosa central nos sirve. Bueno, a nosotros nos va a servir por ahí a valores bajos de presión venosa central. Si yo hago la presión venosa central y mi paciente tiene valores bajos, eso puedo tratar de, o lo puedo tomar con que el paciente puedo darle volumen. A valores altos, como dijimos, que hay muchas causas que van a influir, no vamos a poder tomar una decisión de si doy o no volumen. Pero lo que es importante es esto, que muchas veces, como dijimos, las variables macrohemodinámicas pueden no reflejar lo que pasa en la microcirculación. O el paciente puede estar en lo que es shock oculto, podemos tener un shock y el paciente todavía no recupera las variables macrohemodinámicas. Por lo tanto, en estos pacientes nosotros sabemos que hay alteraciones en la microcirculación por disminución de la densidad capilar funcional, aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, aumento de la heterogeneidad de la perfusión, pero a su vez también hay una disfunción de las mitocondrias. En estos pacientes no pueden aprovechar el oxígeno que se les ofrece, con lo cual estos pacientes tienen valores altos de regreso, digamos, de la saturación venosa central de oxígeno, del oxígeno que vuelve al atrio derecho, son valores altos porque precisamente no puede utilizar a nivel periférico el oxígeno. Y a su vez tenemos alteraciones en lo que es la microcirculación, en la perfusión por el edema que se genera. Entonces deberíamos tratar de medir presión venosa central y saturación venosa central, para tratar de identificar si mi paciente está o no con una buena entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque la saturación venosa central se vio que en pacientes que yo recuperaba valores macrohemodinámicos podían seguir estando con lo que sería un shock oculto. Y si yo tengo valores de presión venosa central normales, variables macrohemodinámicas normales, pero alteraciones en la saturación venosa central, sugiere deuda persistente de oxígeno, a pesar de que yo normalicé las variables macrohemodinámicas. Entonces deberíamos medirlo. ¿Qué pasa con el lactato en gatos? Fíjense que se vio que el lactato, que es un indicador de microcirculación, se empezó a ver que, primero que teníamos muchos problemas para identificar cuál era el valor normal del lactato en gatos, porque se modifica por muchas cosas el lactato. La descarga adrenérgica aumenta los valores del lactato y los gatos que se estresan tan fácilmente pueden tener valores de lactato muy variables. Entonces se empezó a tratar de identificar qué variables influían y cuáles no en los valores del lactato y cómo correlacionaba. Entonces se tomó que el valor normal del lactato en gatos es hasta 2,5. Gatos que no estaban en shock tienen valor normal de 2,5. Pero fíjense que hay gatos que llegan a tener valores de 10. Cuando los medimos en ese momento podemos tener en los gatos bastante variabilidad. Y entonces tenemos que empezar a buscar cuáles van a ser, porque las variables, está demostradas macrohemodinámicas, no correlacionan. Entonces se trató de identificar, dijimos bien, el valor del lactato normal es 2,5. Y se empezó a ver qué variables eran las que lo modificaban, o qué, cuando el gato se estresaba, precisamente cómo se modificaban esos valores.
Y entonces salió este trabajo donde a los gatos se los torturó de todas las formas posibles. Se los puso en una transportadora, se los lavó, se les puso la secadora de pelo, se los estresó a más no poder y se fue midiendo el lactato a ver qué maniobra era la que más los estresaba. Y la maniobra que más los estresaba, pero que más modificaba los valores del lactato, es esto que se llama straggling. Que yo les pregunto, ¿quién sabe qué es straggling? ¿Perdón? Apretarlos, sujetarlos bien, tiene una difícil traducción, costó saber. Pero lo que se vio que vieron que los gatos cuando le estamos tomando las muestras hacen esos movimientos así como espasmódicos, eso es el straggling. Por lo tanto, ese se vio que era el factor que más hacía que los valores del lactato aumenten. Entonces, si nosotros cuando estamos tomando la muestra, el gato nos hace así, sabemos que esa muestra no va a correlacionar bien. Por lo tanto, fíjense como una pavada puede ser que los valores del lactato en el gato aumenten mucho, que nosotros podemos tener un valor erróneo de lactato y que podemos pensar que hay un shock cuando en verdad fue porque el gato tuvo un movimiento espasmódico que aumentó su valor. Entonces tengamos en cuenta eso cuando tengamos el valor del lactato y siempre tratemos de tomar los valores del lactato en los gatos lo más que podamos tener en reposo y lo más relajado posible para que no se nos modifique. Bien, como sabemos, los valores del lactato pueden aumentar por muchas causas. Aumenta la producción de lactato de forma anaeróbica, como dijimos, por hipoxia tisular, pero también el mayor metabolismo de los glóbulos blancos lo pueden aumentar. Pacientes que tengan infecciones, pacientes que estén con colectas uterinas, o pacientes que vayan a cirugía también pueden aumentar, no necesariamente en condiciones de anaerobiosis. Inflamación intervenida, sabemos que cuando hay una descarga adrenérgica también estimula la liberación de lactato, no necesariamente con condiciones de anaerobiosis. Bien, fíjense, hígado, pulmón, glóbulos blancos, músculo, intestino son productores de lactato. Esos pacientes que tienen neumonía y que tienen inflamación del pulmón van a tener valores de lactato altos también porque el pulmón es un gran productor de lactato. Pero también cuando esté afectada la depuración del lactato. Función hepática disminuida o menor flujo sanguíneo hepático va a afectar también el nivel de lactato. Entonces nunca vamos a saber muy bien el lactato entonces por qué está aumentado. Pero si nosotros medimos lactato y está aumentado, tiene que ser una señal de alarma, que algo está pasando. Hiperlactacidemia correlaciona con severidad y mortalidad. Entonces, es un marcador útil en pacientes críticos, bueno, bonito y barato, entonces lo podemos utilizar. Y si yo encima puedo medir saturación venosa central y lactato, y me da saturación venosa alta y lactato alto, hay alteración microcirculatoria de disoxia tisular. O sea, hipoxia celular en presencia de disponibilidad de oxígeno adecuada. Esto es algo que yo les dije que pasa en los pacientes sépticos y esto nos puede hacer pensar un poco más de que el paciente se encuentra séptico. Siguiendo con el lactato en gatos, lo que se vio, lo mismo que pasa en todas las especies, es que si nosotros logramos un clearance de ese lactato que vaya bajando esos valores de lactato con las maniobras que hacemos, eso se correlaciona con mayor sobrevida de los pacientes y que un valor aislado de lactato no nos serviría para nada. ¿Por qué? Porque dijimos que puede estar aumentado por muchas causas. Lo que yo tengo que lograr con las maniobras es un clearance que vaya bajando. Y esto yo lo hablé un poquito el otro día, pero lo repito, ¿cuándo debo frenar la resucitación con líquidos si el lactato no baja? Esto tenemos que acordarnos que el lactato tiene un clearance, por lo tanto nosotros no vamos a poder bajar el lactato inmediatamente a un valor normal y bien ingresa. Va a ir bajando, primero tiene un descenso brusco dentro de las primeras 6 horas, pero después va a bajar en forma gradual. Con lo cual nosotros tenemos que ponernos objetivos no muy altos, bajar la lactacidemia en un 21% en las primeras 6 horas y 42% en las primeras 12 horas. Con eso ya sería suficiente como para tratar de guiar nuestra terapia con lactato. Con respecto a la fluidoterapia que vamos a utilizar, cristaloides o coloides, bueno, no hay diferencias en veterinaria. Los coloides, como dijimos el otro día en la charla, se identificaron con mayor riesgo de sangrado, acumulación en los nervios cutáneos que generan prurito y a su vez también acumulación en el riñón, y eso generaba que estos pacientes tuvieran disfunción renal con el tiempo. Por lo tanto, los coloides, estos son trabajos de veterinaria, se desaconsejan en medicina humana y en veterinaria por el riesgo potencial de daño renal. También trae trastornos, como le dije, en la coagulación, y esto fue demostrado en gatos, donde se vio que se afectaba la coagulación, porque afecta al factor de von Willebrand y diluye también los factores de coagulación y disminuye la agregación plaquetaria, con lo cual trae problemas de coagulación en utilizar coloides. Con respecto al daño renal, fíjense, no correlacionó. Entonces en los gatos no se sabe si los coloides traen o no esa disfunción renal que sí producen los perros. Por lo tanto, en los gatos no está la contraindicación, como si la están los perros y como si están las personas. Pero en los gatos, entonces, si yo puedo utilizar un cristaloide, a pesar de que haya algunos, hay 2 trabajos recién donde muestran que no hay disfunción renal por el uso de coloides, igual si podemos utilizar cristaloides sería lo
Y ya casi para terminar, dijimos que podemos guiar los fluidos, podemos ir mirando con el protocolo Rush, donde vamos a mirar tres cosas: la bomba cardíaca, la vena cava caudal y las tuberías, como algo simple que nosotros podemos hacer en el consultorio para ver si a mi paciente le doy o no fluido. ¿Y qué voy a mirar? En las bombas algo muy simple. Yo no soy cardiólogo. Lo que hacemos es poner el transductor y vamos a mirar cómo está la contractilidad. Ahí. Fíjense, yo pongo el ecógrafo y veo, este corazón está normal, este lo contrae, está deprimido. Por ahí este paciente sería ideal tratarlo con un neotrópico, no con fluido. Entonces yo poniendo ahí podría de... Y lo que es importante es esto, que nosotros cuando nos llega un paciente gato, nosotros tenemos que ver el estado de hidratación, no podemos tomar ninguna o hacer ninguna aseverar algo en el momento ese del ingreso si el paciente no está completamente hidratado. ¿Por qué? Porque está demostrado que podemos tomar medidas falsas y podemos pensar que el gato tiene una cardiopatía si el estatus intravascular no es el ideal, porque parecería, impresionaría como las cámaras cardíacas engrosadas, las paredes cardíacas engrosadas como consecuencia de la deshidratación, y entonces el trabajo de Kittelson dijo que en ese caso nosotros tenemos que hidratar primero antes de tomar alguna o hacer alguna recomendación respecto a si el gato tiene una cardiopatía. Bien, entonces como vimos en los gatos, vamos a tratar de identificar criterios diagnósticos. Vamos a usar el SOFA para empezar rápidamente el tratamiento, pero tenemos que estar atentos a pequeños cambios que vayamos viendo: hipocalcemia, anemia, hipoalbuminemia, sobre todo el calcio, como les dije, y el aumento de las bilirrubinas, que es algo que se está tomando hoy por hoy como que puede ser patognomónico de sepsis del gato, si bien por ahora tiene un 62%, se da en un 62% de los gatos, pero parecería ser que identificando algo más precoz puede ser como el futuro de diagnóstico en gatos. Bueno, y eso. Muchas gracias. ¿Preguntas?